periodista y también diplomático en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, es embajador en retiro, columnista del periódico Milenio Diarios. Él escribe los jueves Sin Ataduras. Supongo que mañana Agustín escribirá algo sobre esto. Supongo, me estoy adelantando, pero primero lo saludo con mucho afecto, como él lo sabe. Agustín, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Pepe. Me da mucho gusto participar en tu programa. Un saludo muy cordial a tu auditorio. Una aclaración, no voy a escribir del asunto porque ya me voy a dedicar a un tema sobre la falta de pago a los menajes de transporte de los miembros del Servicio Exterior Mexicano de Carrera. Mañana jueves en Milenio escribo de este tema, pero me da mucho gusto hablar de este tema tan importante ahora contigo. Pues sí, yo creo que hay que leerle a la audiencia de Grupo Fórmula también, a través tuyo, desde luego, con tu calidad de analista y de experto, lo que hay detrás de este cruce de mensajes y que detonó por parte del presidente de la República una respuesta pues bastante airada, de palabras mayores, pues. Pues sí, mira, este es un tema que afecta las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Hace unos meses recuerdo que el secretario Ebrard hacía gala de que quienes decían que las relaciones entre México y Estados Unidos eran cordiales y que no iban a tener ningún problema. Hoy es el propio Ebrard el que está tratando de resolver este problema de interpretación de lo que yo llamo los principios de política exterior. El presidente López Obrador acusa a Estados Unidos de intervención por financiar a mexicanos contra la corrupción. Esto es una política de Estados Unidos de financiar no solo a mexicanos contra la corrupción en México, sino en todo el mundo. Apoya a diversas organizaciones civiles que luchan a favor de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de prensa, etcétera. Y yo creo que el presidente está extralimitándose en esta situación cuando acusa al jefe de la diplomacia americana de intervenir en los asuntos internos de México. Yo quiero recordar que los derechos de expresión por parte de los periodistas son derechos universales y todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la protección y promoción de los derechos en el mundo. Y este es el caso del secretario de Estado Blinken. No estoy a favor, desde luego, en la intervención de Estados Unidos en asuntos políticos, pero sí en la protección de los derechos humanos. Por eso me parece que está fuera de lugar, está fuera de tono el reclamo que hizo esta mañana el presidente López Obrador. El hecho de llamar ignorante y malinformado a tan alto funcionario del gobierno estadounidense, que evidentemente no habla en nombre personal, habla a nombre del gobierno del presidente Biden. Esto sonó como una tensión muy grave en la relación bilateral, ¿no te parece? Así es. Hasta ahora habían tratado de mantener las aguas tranquilas, que estaban en este contexto de la llamada proyectos de reforma, de la contrarreforma energética, que afectaba a los intereses de Estados Unidos, también a demandas de empresas norteamericanas respecto a la reforma energética y eléctrica, y todo esto se ha mantenido soterrado de alguna manera, pero ahora ya empieza a aflorar las tensiones que hay detrás de toda esta conflicto de intereses. Yo quiero recordar, Pepe, si me lo permites, el papel de USAID, que es la agencia de Estados Unidos que financia a estas organizaciones civiles. Y fíjate que hace 2 meses y medio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, firmó precisamente con USAID, la empresa, la agencia que financia a mexicanos contra la corrupción, un programa en Centroamérica que se llama Sembrando Oportunidades, que sigue el mismo título de Sembrando Vida, pero esta vez aplicado a los países centroamericanos con el fin de reducir la inmigración indocumentada a México y a Estados Unidos. Este programa, me dice aquí el comunicado, es un marco de cooperación para el desarrollo para abordar las causas profundas de la migración irregular desde el norte de Centroamérica. Entonces me pregunto,
¿Por qué hace 2 meses y medio que el gobierno de México firmó este acuerdo de cooperación con USA, que depende del secretario de Estado Blinken? Antes no era injerencista y ahora sí lo es. Así que yo creo que es un error y se está complicando mucho esta situación por una falta de claridad sobre este principio que también rige la política exterior, que es el principio de la promoción de los derechos humanos, y toda la comunidad internacional tiene derecho a opinar sobre la situación de la vida y la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas mexicanos en nuestro país. En esa perspectiva, Agustín Gutiérrez Canet, ¿no viene a cuento entonces referirse a este mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, como un mensaje metiche? Sí hay rasgos, y creo que tiene razón el presidente al decir que no se vale el injerencismo, pero tienes razón, el tema de la defensa de los derechos de los periodistas a la información no son entre un país y otro país o de un solo país, son universales. Así es, Pepe, es correcta la interpretación. Estos derechos están consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de las cuales México y Estados Unidos forman parte. Están consagrados también en el marco de la UNESCO, donde están protegidos la libertad de expresión, de comunicación y de prensa por parte de los países miembros, como son México y Estados Unidos. Además, quiero decir también que no solo USAID en México opera a favor de estos principios de derechos humanos, también existen otras organizaciones, por ejemplo, de Alemania, que están financiando a grupos de periodistas en México para defender sus derechos de libertad de expresión. Incluso Alemania es el principal donante de estos grupos en México, más que USA de Estados Unidos. El presidente López Obrador, en conclusión, ¿está haciendo sufrir a la diplomacia mexicana? Mira, yo creo que el presidente tiene una interpretación muy conservadora, muy cerrada de lo que significan los principios de política exterior. Y esto es lo que causa esta mala interpretación de lo que está sucediendo. No se va con estas cartas aclaratorias del secretario Ebrard a frenar la legítima preocupación por los derechos humanos en México por parte de ningún gobierno. Así que me parece lógica que se defienda y se trate de explicar la posición del presidente López Obrador. Esa es la tarea del secretario de Relaciones Exteriores, pero debe entenderse que en materia de derechos humanos no se puede invocar el principio de no intervención. Y este principio está también consagrado en la Constitución de México. Por lo tanto, son tan válidos invocar la no intervención como la promoción y defensa de los derechos humanos. Fue contundente la respuesta esta tarde de Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, cuando dice: con todo respeto, señor presidente, México, esto que está diciendo nuestro secretario de Estado, Anthony Blinken, está basado en hechos, no son inventos y no proceden de la información que, como usted señala, grupos conservadores alimentan en una traición hacia la independencia de México, a la soberanía de México. Así es. Los datos sobre los homicidios a periodistas provienen de las fuentes mexicanas, de las propias autoridades de México. Lo que hay que aclarar, y ahí el presidente tiene razón, es que estos crímenes no proceden del propio gobierno, es decir, no son crímenes de Estado. Ahí López Obrador tiene razón. Sin embargo, lo que se le reclama al presidente es que el aparato de justicia que está bajo su mando no esté actuando eficazmente para impedir y someter a la justicia a los agresores, a los periodistas en México. Agustín Gutiérrez Canet, te agradecemos muchísimo el habernos permitido contar con tu análisis, tu colaboración aquí también en Grupo Fórmula Noticias.
Me da mucho gusto, Pepe, que tengan muy buenas tardes. Un abrazo a todo tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.